Tras su huida y dejando un gran rastro de sangre en fondo de bikini, Calamardo tenía que encontrar un lugar donde esconderse. Sabía que la noticia se expandiría rápidamente entre los demás habitantes del mar, por lo que el tiempo era su mayor enemigo. Para que no lo reconocieran, decidió cambiar su imagen, por lo que aprovechó una noche para entrar en una granja de medusas. Se adentró en la casa del pastor con mucho cuidado, aprovechando que la ventana estaba abierta. Al entrar en la habitación, vio que el dueño estaba dormido, así que agarró uno de los cojines, se lo colocó sobre la cara y comenzó a presionar con fuerza, dejándolo sin respiración. El pastor comenzó a agitar los brazos, nervioso e intentando gritar, pero no servía de nada. Cuanta más fuerza hacía para intentar salvarse, más apretaba Calamardo. Poco a poco sus movimientos fueron ralentizándose, hasta que falleció. Calamardo ya tenía libertad para hacer todo el ruido que quisiera. Agarró una medusa, le arrancó el corazón para evitar que le electrocutase y se la colocó sobre la cabeza como si fuera un gorro. Continuó caminando durante días con la esperanza de conseguir techo y pasar una noche tranquilo. El animal que usaba como sombrero le producía rozaduras que le dolían cada vez más. La comida era escasa y apenas descansaba durmiendo en cuevas, en donde en cualquier momento podía aparecer un depredador. Una semana después, cuando estaba a punto de perder la esperanza, vio una luz a lo lejos. Se lo tomó como una señal del destino, así que reunió todas sus fuerzas para correr hacia aquella ciudad lejana. Al llegar descubrió que el sitio estaba lleno de vida. A la entrada había un cartel que decía: «Bienvenidos a Playa Arenosa». Las plantas que crecían alrededor eran preciosas y de muchos colores. Los edificios le parecían obras de arte y los peces caminaban sonrientes. Sacó sus ahorros del banco y consiguió alquilar una casa. Encontró un trabajo tocando el clarinete dentro de una orquesta callejera, donde conoció muchos animales con los que congenió. Mientras descansaban, solían hablar de música, libros y filosofía. Eran peces muy cultos y con un gran intelecto. Le encantaba la personalidad de todos, pero sobre todo la de Lisa, un pulpo con unos tentáculos rosas que brillaban en la oscuridad. Una noche volviendo a casa encontró a una gran parte de la población en la plaza principal, donde había una televisión gigante que estaba transmitiendo las noticias. Leyó el titular: «Se cumple un mes de los asesinatos en fondo de bikini». Se hablaba de la tragedia como un gran asesinato. Calamardo comenzó a sentirse mal. Sus pulsaciones se estaban acelerando y notó unas ganas terribles de vomitar. Fue corriendo hasta su hogar y se acostó sin cenar. Al día siguiente, fue a tocar en la calle con sus nuevos compañeros. Decidió acercarse a Lisa para poder entablar una conversación con ella y conocerla mejor. A su lado sentía que el tiempo pasaba muy rápido y que la música que hacían los dos le transmitía sensaciones que nunca había tenido. Cuando terminó el día y cada uno regresaba a su hogar, antes de que Calamardo le preguntara si quería que le acompañara, Lisa le comentó que su novio estaba a punto de llegar. Frustrado, Calamardo esperó a que llegase para presentarse y conocer a su siguiente objetivo. Vio cómo desde lejos aparecía un motorista a gran velocidad que frenó en seco justo delante del calamar y su compañera. Cuando se quitó el casco, vio a un pez con una gran melena rubia que ondeaba con las corrientes marinas. Se despidió de Lisa y le dio el tentáculo a su novio, diciendo que estaba encantado de haberlo conocido. Derrotado, Calamardo volvió a casa triste y cansado, con una ira dentro que sabía que no podría controlar por mucho tiempo. Se acostó y a la mañana siguiente le despertó el sonido de una pelota golpeando su ventana. Se asomó todavía adormilado y vio que se trataba de su nuevo vecino, una tortuga que, según había escuchado, se llamaba Rafael. Estaba jugando solo y dando balonazos a todo lo que se encontraba mientras sonreía. Aquella sonrisa le recordaba mucho a la de Bob Esponja, su antiguo vecino. Entonces Calamardo bajó a desayunar, golpeando todo lo que encontraba a su paso, muy enfadado y recordando todavía el encuentro con el novio de su compañera. Se dijo a sí mismo que debía calmarse, que lo que sucedió en fondo de bikini no podía volver a ocurrir. De lo contrario, terminarían pillándolo y se vería obligado a vivir lejos de la sociedad y sobre todo lejos de Lisa. Estuvo un rato leyendo en el sillón hasta que vio que era hora de cambiarse de ropa para ir a trabajar. El día anterior les habían dado un uniforme que debían llevar todos con el fin de parecer más profesionales.
Al llegar se quedó deslumbrado con la belleza de Lisa. Aquel traje que llevaba le quedaba muy bien con el color rosa de los tentáculos, pero de repente recordó el rostro de su novio y de nuevo su cuerpo se llenó de una furia que apenas podía controlar. Respiró profundamente y se acercó a saludarla intentando disimular. Volvieron a pasar todo el día juntos y fue increíble. Sin embargo, cuanto más se acercaba la hora de terminar, más se enfurecía Calamardo. Llegó el momento de despedirse y vio acercarse desde lejos la moto del novio de Lisa. Entonces decidió que en lugar de regresar a casa, seguiría a la pareja para saber dónde vivían. Llamó a un taxi y le dio la orden de seguir a la moto. Primero fueron a un restaurante a cenar, mientras Calamardo esperaba fuera, observando desde el interior del automóvil. Vio cómo pedían la cuenta al camarero y salían del local para regresar a casa. Entonces la pareja se subió en la moto y continuaron con su camino mientras el taxi les seguía detrás. De repente llegaron a una enorme mansión, abrieron la puerta y entraron. Calamardo, tras haber anotado el recorrido, decidió regresar a su casa pensando que posiblemente estuviera exagerando demasiado. Aunque una parte dentro de él le decía que tenía que seguir sus impulsos si quería enamorar a Lisa. Cuando llegó se preparó la cena, encendió la televisión y vio una película. Cuando se notó cansado se metió en la cama y apagó la luz. Fue entonces cuando comenzó a escuchar golpes en la pared. Se asomó a la ventana y descubrió que se trataba de Rafael, aquella tortuga tan detestable a la que ahora tenía que llamar vecino. Estaba jugando a la pelota, disparando otra vez hacia todo lo que se encontraba. Enfadado, Calamardo agarró su clarinete y salió a golpearle hasta que acabó con su vida. Al ver el cadáver ante sus ojos, se empezó a poner nervioso. Otra vez lo había hecho y no tenía ni idea de dónde esconder el cuerpo para que no lo descubrieran. Entonces lo metió en su propia casa, sacó el cuerpo de la tortuga de dentro del caparazón, lo cortó y lo metió en bolsas de basura. Solo podía pensar en la cara de Bob Esponja con esa estúpida sonrisa. Decidió que se ocuparía el día siguiente, así que se fue a dormir. Esa misma noche tuvo muchas pesadillas relacionadas con su infancia. Pasó de ser un calamar feliz a volverse un asesino despiadado. Se despertó sudando y llorando, pensando en que no quería seguir siendo así. Sin embargo, de nuevo apareció en su cabeza la imagen de Lisa abrazando a su novio y se mordió su propio tentáculo para reprimirse. Decidió vestirse e ir al trabajo. Tiró las bolsas en la basura que había de camino, sin preocuparse demasiado por lo que pudiera ocurrir. Ese día Calamardo daba mucho miedo. Tenía cara de enfadado y su mirada transmitía odio. Aguantó todo el día tocando junto a su amada. Sin embargo, 15 minutos antes le dijo a sus compañeros que debía irse y pidió un taxi. Se dirigía a la casa del pez de Gran Melena. Allí estaba el novio de Lisa. Se encontraba cerrando la puerta con llave para salir a buscar a su pareja. Mientras el pez guardaba las llaves en su bolsillo, Calamardo le envolvió el cuello con uno de sus tentáculos. Entonces le quitó las llaves y se las clavó por todo el cuerpo, hasta que el pez se desangró. Buscó en el bolsillo las llaves de la moto y se las guardó, aunque regresó andando a casa para no dejar testigos. De camino se encontró a Lisa llorando. Estaba completamente destrozada y parecía al borde de un ataque. Entonces Calamardo la abrazó y le dio un beso en la mejilla. Le dijo que podía contar con él si lo necesitaba. Se fueron juntos caminando y él la invitó a tomar un helado. Ella no era capaz de sonreír, apenas podía hablar, pero él estaba feliz. Mientras caminaban por la plaza del pueblo, le llamó la atención la pantalla de televisión gigante. Allí aparecía Bob Esponja, dando una declaración. Bob contaba que en los últimos meses Fondo de Bikini se había estado recuperando. Debido a sus características físicas, Bob Esponja y Patricio habían sobrevivido al ataque. Mientras tanto, el señor Cangrejo se había acostumbrado a la pérdida de su mujer, pero no tanto a tener un brazo menos. El crustáceo crujiente había vuelto a abrir sus puertas. Los habitantes de la ciudad lo habían echado mucho de menos y todos los días colgaban el cartel de completo, desde que abrían hasta que cerraban. Sin embargo, no todo era tan bonito. Bob seguía traumatizado y cada vez que salía a la calle iba muy atento a lo que sucedía a su alrededor. Cuando terminaba su jornada, en lugar de pasear a Gary como solía hacer, cerraba la puerta y ventanas con pestillos.
y cuando se dormía, abría los ojos y se encontraba a Calamardo mirándolo fijamente. Normalmente en las pesadillas tenía la ropa llena de sangre y cuando intentaba hablar, las palabras no salían de su boca. Mientras Calamardo se le acercaba lentamente, alargando sus tentáculos y envolviéndolo para asfixiarlo, cuando de pronto se despertaba del sueño, empapado en sudor. Bob Esponja le había mencionado y el calamar sintió cómo se le encogía el corazón al pensar que pronto le reconocerían. Tenía que buscar una manera para escapar de nuevo, pero no quería perder a Lisa. Se despidió de ella y mientras llegaba a su casa vio 3 coches de policía en la puerta. Alguien había removido la basura donde había dejado el cadáver de Rafael. Entonces tocó su bolsillo y notó que aún tenía las llaves de la moto. Decidió correr hasta casa del novio de Lisa. Aprovechó que era de noche para ir por los caminos más oscuros, ocultándose entre las plantas. Al llegar agarró la moto, se colocó el casco y puso rumbo a Fondo de Bikini. Tardó 6 horas en llegar y el sol había comenzado a salir. Aparcó delante de su antigua casa y continuó con cuidado de no ser descubierto. Mientras abría la puerta sintió que alguien le vigilaba. Al girarse, reconoció los ojos de Bob Esponja desde la ventana de su habitación. Entonces entró rápido y agarró su antiguo clarinete. Quería acabar con él antes de que los demás se enteraran de que había vuelto. Pero ya era demasiado tarde. Bob Esponja había salido corriendo rumbo al crustáceo crujiente. Llegó muy rápido y alertó al señor Cangrejo. Sin embargo, él no le creyó y le dijo que estaba alucinando. Lo único que le interesaba al cangrejo era ganar más dinero. Desde la pérdida de su mujer, se había vuelto aún más avaricioso y nada le importaba, excepto ver crecer su fortuna. Así que le obligó a entrar en la cocina y comenzar a preparar hamburguesas. Calamardo, tan inteligente como siempre, supuso lo que iba a ocurrir y prefirió ocultarse y pasar desapercibido hasta que llegase la noche. Entonces ejecutaría su plan y desaparecería. Al caer la noche se acercó a la casa del señor Cangrejo y aprovechando que las luces estaban apagadas, forzó la cerradura. Tuvo mucho cuidado de no hacer ruido y finalmente consiguió desbloquear la puerta y entrar. Cuando llegó a la habitación del cangrejo, abrió lentamente y encendió la luz, empuñando el clarinete para cometer su crimen. Se encontró al crustáceo durmiendo junto a una almohada hecha de billetes. La estaba abrazando con el único brazo que le quedaba. De repente abrió los ojos y vio a Calamardo. Asustado gritó hasta que despertó a todos los vecinos, mientras el calamar se acercaba con el clarinete agarrado. Después se lo clavó en el cuerpo una y otra vez hasta que dejó de respirar. En ese instante apareció Bob Esponja detrás de él, junto a una patrulla de policía. Rápidamente Calamardo rompió la ventana y escapó. Aunque le intentaron alcanzar, se perdió en la oscuridad de la noche. Como nadie sabía cuál iba a ser el próximo movimiento del asesino, alertaron a los habitantes. Se reunieron todos en el cubo de cebo. Era el único lugar con la tecnología suficiente para que nadie entrase sin permiso. Solo había una persona en todo Fondo de Bikini que no se había enterado del regreso del asesino. De repente tocaron a la puerta del cubo de cebo. Cuando Bob se asomó por la mirilla, se quedó pálido. Los demás le preguntaron quién era, pero estaba en shock. Plankton lo quitó de un empujón y se asomó. Vio a Patricio tirado en el suelo. Su cara estaba completamente deforme, golpeada por todos lados. Le habían arrancado los ojos y la lengua, y tenía en la frente la letra C, dibujada con su propia sangre. Entonces alguien comenzó a golpear las paredes desde fuera. Los golpes sonaban tan fuertes que el edificio retumbaba. Los niños lloraban sin consuelo, mientras los mayores rezaban por su vida. Ni siquiera los agentes de la policía eran capaces de salir de allí. Se encontraban todos paralizados por el miedo. Entonces todo se calmó de repente. Aún así, los peces y los demás animales se encontraban en tensión. Calamardo estaba fuera, agobiado, sin saber qué hacer. El tiempo jugaba en su contra, tenía que entrar como fuera. Recordó que si toda la población estaba allí dentro, habían dejado descuidados los lugares más importantes. Así que rápidamente fue en moto hacia la comisaría. Aprovechó que se habían dejado las puertas abiertas y entró al arsenal, donde guardaban armas. Agarró varios fusiles y volvió al cubo de cebo. Allí golpeó en la puerta con una sonrisa y tras escuchar el sonido de la mirilla, comenzó a disparar. Tardó muy poco tiempo en tirar la puerta abajo.
Entonces entró apuntando hacia todos lados. La multitud se había juntado en una de las esquinas, intentando protegerse unos a los otros. Calamardo habló y dijo que si le entregaban a Bob Esponja, dejaría vivir a los demás. Bob salió lentamente mirando al suelo y llorando, mientras se acercaba al asesino. Cuando estaba ya a su lado, Calamardo lo ató de pies y manos para que no pudiera escapar. De repente alzó las armas y disparó sin remordimientos a la población de Fondo de Bikini, acabando con los habitantes. Entonces miró a Bob sonriendo y le apuntó con una de las pistolas. Antes de apretar el gatillo recordó que había alguien que todavía seguía vivo. Había llegado poco antes de los primeros asesinatos. Además, la ciudadana en cuestión vivía alejada de la ciudad. Entonces Calamardo obligó a Bob Esponja a montarse en la moto. Se subió él también y aceleró, iniciando el camino hacia su nueva víctima. Tras unos 20 minutos, vieron una gran cúpula desde lejos. Continuaron acercándose hasta llegar a la puerta. A pesar de que era un cristal muy resistente, solo aguantó unas pocas balas antes de romperse. El agua inundó el sitio en cuestión de segundos. Poco después salió Arenita de su casa, asustada por los estruendos. Lo primero que vio fue a Bob atado. A su lado estaba Calamardo con una sonrisa de oreja a oreja. El calamar le disparó. Arenita fue lo suficientemente rápida como para esquivar la bala, pero el proyectil le había pasado cerca, tan cerca que había fracturado el cristal de su casco que le mantenía respirando oxígeno. Poco a poco, el agua comenzó a infiltrarse en su traje. Bob la miraba fijamente llorando. En menos de un minuto, la ardilla se empezó a ahogar. Calamardo reía a carcajadas mientras el cuerpo del animal terrestre se tornaba morado. Cuando dejó de respirar por completo, Calamardo se giró y miró fijamente a Bob. Este continuaba llorando. Bob suplicaba por su vida, lleno de terror, pero sabía que no le serviría de nada. Entonces Calamardo soltó sus armas y agarró a Bob con todos sus tentáculos a la vez. Poco a poco comenzó a despedazarlo, desgarrando su piel. Los gritos de dolor eran música para sus oídos. Y así Calamardo acabó con la población de Fondo de Bikini. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!